Hoy la enseñanza, unos minutos que vamos a tener la enseñanza, va a ser un poco más tal vez retadora para nosotros, de cómo y qué tenemos que hacer, cómo tenemos que obedecer y poner en práctica lo que hemos aprendido. Ok, ahora vamos a hablar acerca de la bendición en la obediencia, en la instrucción. Ya hablamos de que somos bendecidos por herencia, pero también por instrucción. Las instrucciones de Dios traen bendición a nuestra vida. Y quiero comenzar con esta frase de Charles Spurgeon, una frase que dice él: no puedo soportar la falsa doctrina, dijo él. Una frase de él dice: no puedo soportar la falsa doctrina, no importa qué tan perfectamente me la presenten, dijo él. Y en esta iglesia queremos nosotros y deseamos nosotros y intentamos nosotros expresar la palabra de Dios, expresar la doctrina sana de la palabra de Dios de la mejor manera posible, de la mejor manera correcta, ¿verdad? Porque se han levantado muchas falsas doctrinas, falsas enseñanzas, y este hombre, este pensador, este teólogo dice: no puedo soportar la falsa doctrina, no importa qué tan perfectamente me la presenten. Porque la sana doctrina, la sana palabra de Dios es la que alimenta nuestra vida. Las instrucciones correctas de Dios es la que nos bendicen. Aunque no digan amén, pero las instrucciones correctas de Dios aplicada a nuestra vida es la que nos trae bendición, ¿verdad? Ahora vamos a hablar acerca de la bendición en la obediencia, y voy a comenzar acerca en Santiago 1:20. Usted puede seguirme ahí en la pantalla, si quiere anotar, puede anotar. Es un buen momento si usted quiere compartir la transmisión también, si tiene su teléfono y quiere compartirla con alguien que no vino, a lo mejor tuvo una situación de salud, como le estamos platicando, puede compartir la transmisión con otras personas. Entonces, Santiago 1:20. Por cierto, puede poner también en silencio su teléfono si no lo ha hecho. También puede, es un buen tiempo para que lo ponga mientras iniciamos. Puede, si no lo ha hecho, ponga en silencio ahí su teléfono, así no nos distraemos, ¿verdad? Santiago 1:20 dice, voy a leer en partes: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Quiero empezar desde ahí, después viene acerca de lo que es el poner en práctica la palabra de Dios, pero quiero empezar este verso donde dice: la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y Santiago no dice que toda la ira es pecado, sino la ira humana. Empieza diciendo la ira impulsiva, egoísta, la ira que siempre está en la defensiva, que es impulsiva, que es egoísta, la ira humana. Dice Santiago, no obra la justicia, no produce el carácter ni el propósito de Dios en nosotros. ¿Cuántos nos hemos airado impulsivamente? O hemos castigado a nuestros hijos a lo mejor dentro de la ira. Y la instrucción de Dios no es que golpeemos o castiguemos a nuestros hijos dentro de la ira o en la ira humana, sino en el amor de Dios. Usa la vara, como mi manera de nomás introducción, usa la vara con sabiduría, ¿verdad? Si la vamos a usar, no dentro de la ira humana, porque no obra el propósito de Dios en nosotros ni en los demás. ¿Cuántos nos hemos airado, verdad? Con la esposa, con la mujer, con el esposo, con los hijos, con otras personas, y actuamos impulsivamente? No levante la mano. Pero a veces actuamos impulsivamente, y esa dice: la ira del hombre no obra la justicia, el propósito de Dios. Y muchas veces creemos que o reaccionamos con enojo, creyendo que tenemos la razón impulsivamente, pero en realidad eso, el reaccionar con ira, con enojo humano, estorba la obra de Dios en nosotros, estorba lo que Dios quiere hacer en nuestro corazón, estorba lo que Dios quiere hacer en nuestra familia. Dice el verso 21 más adelante: por lo cual dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre, eso lo hemos visto en domingos pasados, reciban con mansedumbre la palabra sembrada que tiene poder para salvarnos, dice. Desechar implica quitarse algo sucio,
Desechar implica quitarse algo manchado, tal vez tu ropa manchada, tal vez algo que está sucio. Desechar implica que tú tienes la posibilidad de desechar algo. Es una opción que tienes. Desecha algo. Desecha toda inmundicia de tu vida. Desecha todo aquello que te lleve a pecar. Deséchalo. Y es una opción que tienes. ¿Te quedas con eso o lo desechas? La inmundicia apunta a conductas y hábitos que contaminan tu vida espiritual. Conductas y hábitos que están contaminando. Hay pecados que uno mismo puede desechar, pero a veces se decide seguir con ese pecado. Algunos deciden seguir cometiéndolos. No sé si alguna vez le ha pasado a usted que sus hijos, ¿verdad? A mí a veces me pasa así con mis hijos que dicen, es que me quiero poner esa ropa, pero está en el cesto de la ropa sucia, tiene una mancha. No sé si alguna vez, o tal vez a usted le ha pasado, ¿verdad? Que tiene un compromiso rápido y no tiene algo ahí preparado y tiene una manchita la ropa y usted decide ponerse la ropa con esa manchita. ¿Por qué? Y la Biblia dice desecha. En lugar de que decidas ponerte, decide desechar esos pecados. Hay pecados que yo mismo puedo desechar y tengo que hacerlo, pero a veces decido seguirlos cometiendo. Por ejemplo, mentiras piadosas que les llamamos. Y la mentira se vuelve un hábito después en la vida de la persona. Hábitos, ¿verdad? De ver series o ver documentales que a lo mejor no tienen contenido correcto, no tienen contenido que te va a edificar, tienen contenidos a lo mejor sensuales o sexuales implícitos, o tienen contenidos que a lo mejor te llevan a ver actos de brujería, actos a lo mejor de pactos de brujería. Y entonces tú estás viendo eso constantemente y sin darte cuenta, a veces tu subconsciente repite, ¿verdad?, lo que está pasando ahí. Se queda grabado en nuestra mente y tú decides seguirlos viendo. Y dice la Biblia, desecha, quita todo lo que implique que hay algo sucio. Ritos, ¿verdad? Pornografía, desecha todo eso. Palabras ofensivas, malas palabras contra otras personas. Desecha todo eso. Escuchar música ahora a los jóvenes a veces les encanta la música esa. No sé si alguna vez has escuchado Bad Bunny. La música de él, ¿verdad? Yo estuve escuchando, digo, nomás para saber de qué hablaba. Y hay unas canciones, yo nunca había escuchado no había leído la letra, no había escuchado canciones con atención de él, solamente las que a veces escuchas así en el restaurante o en alguna tienda. Pero hay varias que me puse a ver la letra que decía. Hay unas canciones que denigran al ser humano. Yo perreo sola se llama una, Zafaera se llama otra, y me busqué la letra de esa y es algo que denigrante para la mujer, es algo que denigrante para el ser humano. Y a veces aún los creyentes deciden escuchar eso. La palabra no puede arraigarse en un corazón lleno de basura espiritual. Podemos escuchar la palabra, sí, la podemos escuchar, pero si no decidimos desechar eso, la palabra no puede arraigarse en un corazón que está lleno de basura, en una mente que está llena de basura espiritual, que sigue decidiendo escuchar o hacer lo mismo. Habla también que deseches todas actitudes internas, resentimiento, ¿verdad? Orgullo, dureza del corazón. Desecha todo eso. La palabra no puede arraigarse en un corazón que tiene basura, que está lleno de basura. Por eso, hoy usted y yo debemos decidir: yo desecho todo orgullo, todo resentimiento, todo enojo. Yo decido sacarlo para que la palabra de Dios se arraigue en mi corazón. Yo decido, usted y yo, y tenemos que decidir desechar todo aquello que impide que la palabra de Dios se arraigue en nuestra vida.
Porque a veces, porque la leemos, a veces la escuchamos, pero como no desecho aquello que está estorbando, entonces no se puede arraigar la palabra de Dios. Y dice, reciban con mansedumbre la palabra implantada. Recibir no es solo escuchar, es aceptar con obediencia la palabra de Dios. Recibir no solamente es escuchar, es aceptarla con obediencia. Mansedumbre es una actitud humilde y enseñable. Y luego dice la palabra implantada. ¿Qué es implantada? Bueno, que es algo que se ha sembrado dentro, que crece y transforma desde el interior. Así como se implanta un dispositivo y desde el interior, ¿verdad?, hace su trabajo. Así es la palabra de Dios, que desde el interior de la persona es implantada y hace desde el interior el trabajo en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer. Así es, dice Santiago, la palabra de Dios, que es implantada en sus corazones. Y dice el verso 21, termina diciendo, la cual puede salvar vuestras almas, dice, la palabra de Dios. Y no se refiere solo a la salvación inicial, sino el proceso continuo de restauración del alma. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios sana tus pensamientos. Cuando está arraigada en ti, cuando estás meditando en ella, sana tus emociones. Sana, te guía en tus decisiones y te guía y te cambia tu carácter. La palabra de Dios sana nuestra vida. Ahora, en Santiago nos dice también el verso 21, 22, más adelante, un verso más adelante, las consecuencias de ser solamente oidores de la palabra. Dice Santiago 1:22, no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. ¿Llévenla a dónde? A la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta, y subraya esa palabra, la ley perfecta que da libertad, y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Santiago habla de una palabra clave en este texto. Digo, hay varias palabras claves, pero hay una que quiero mencionar. Dice, el que escucha y no pone en práctica es como el que después de mirarse en un espejo se olvida. Se olvida de la palabra, se olvida de cómo es. No le importa su aspecto, cómo se ha visto en el espejo. No le importa el aspecto, se ve en el espejo y decide, así como se levantó, así sale, ¿verdad? Se vio en el espejo, pero así salió a la calle, así como se levantó. No le importa su aspecto, no se arregla. Así es, dice el que se olvida lo que ha leído, lo que la palabra de Dios dice. No le importa el mal que ocasiona a otras personas, a pesar que la palabra de Dios le está diciendo cómo corregir o qué debe corregir. No le importa que está dañando a otras personas, porque se olvida, dice, de la palabra de Dios. La palabra de Dios es como cuando te pones enfrente. No debes de olvidarte. Cuando te pones enfrente de la palabra de Dios, no olvides lo que has escuchado. Cuando abres tu Biblia, cuando escuchas lo que estamos platicando, cuando escuchas una predicación, no olvides la palabra de Dios, no olvides lo que nos está diciendo, no olvidemos. ¿Cuántas veces, no sé si nos ha pasado, que cuántas veces decimos, qué buena estuvo la enseñanza, qué buena estuvo la predicación, qué buena está esa conferencia? ¿Y cuántas veces la hemos puesto en práctica? ¿O se nos ha olvidado a veces? Digo, porque a veces al salir de aquí luego se nos olvida, ¿verdad? Si a veces si le preguntamos a alguien de qué se trató, no sé, pero estuvo bien buena. No me acuerdo, pero estuvo bien buena. Sentí la presencia de Dios. Sí, pero ¿de qué hablaron? No me acuerdo muy bien, ¿no? ¿Cuántas veces hemos puesto en práctica? ¿Será que se nos olvida rápidamente lo que dice la palabra de Dios? Porque como seres humanos somos olvidadizos. No sé si a usted le pasa.
En una ocasión yo estaba buscando mi celular. ¿Y dónde está mi celular? Decía, y salí de ahí. Antes estábamos trabajando en una oficina de las iglesias y salí ahí de mi cubículo y ¿dónde encuentro mi celular? Iba con Nayeli al frente, iba a la otra cubículo. ¿Dónde encuentro mi celular? ¿Dónde está mi celular? Y digo, no hablaba así en voz alta, pero lo estaba buscando. ¿Dónde cree que estaba mi celular? Traía en la mano. A algunos tal vez no les pasa eso, pero les pasa que se les olvidan sus lentes donde los dejó y los trae puestos así, ¿verdad? Luego, o las llaves de su carro, donde las dejó. Somos olvidadizos, ¿verdad? Se nos olvidan las cosas, ¿verdad? Fácilmente se nos olvida. ¿Cuánto más se nos olvida la palabra que hemos escuchado en muchas ocasiones? ¿Cuántas veces se nos olvida? Tenemos que ser intencionales en poner en práctica la palabra de Dios. Tenemos que ser intencionales, ponerla en práctica. Cuando la aprendemos, tenemos que ser intencionales en llevarla a la práctica para que no se nos olvide. Se dice, ¿verdad?, que la clave del aprendizaje es la repetición. Tenemos que repetir una y otra vez lo que hemos aprendido de la palabra de Dios para que no se nos olvide. Tenemos que repetirle lo que se nos dice la palabra de Dios. Y muchas veces miramos nuestra vida y parece que hemos olvidado lo que la palabra de Dios nos dice. No sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa. Cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos. Te voy a pedir que cierres tus ojos unos segundos y piensa. Cierra tus ojos y piensa en esa área de tu vida que tú sabes que la palabra de Dios te ha hablado una y otra vez, pero que tal vez está mal. Todos tenemos algo, ¿verdad? Tenemos algo en lo cual estamos mal y necesitamos que la palabra de Dios, necesitamos ponerla en práctica. Que la palabra de Dios pueda ser puesta en práctica. Que la palabra de Dios pueda ser puesta en práctica. Piensa en lo que debes desechar también. Piensa en lo que debes desechar para que la palabra de Dios sea arraigada en tu corazón. Unos segundos más, tus ojos cerrados, y piensa en lo que debes desechar. ¿Qué es? La ira, el orgullo, la pornografía tal vez. Piensa en qué debes desechar. ¿Qué debes sacar? ¿Qué debes sacar? Que esa ropa, ese trapito sucio, ¿qué debes sacar? El orgullo, la vanagloria tal vez que está impidiendo. Pregúntate, ¿qué he hecho con la palabra de Dios? ¿Estás listo? ¿Lo hiciste? Listo, puedes abrir tus ojos. Y con esa imagen, con ese ejemplo, Santiago está hablando del peligro de olvidarnos de la palabra de Dios. El que escucha y no hace no puede recibir las bendiciones que Dios tiene preparadas para los que le aman. El que escucha y no hace lo que la palabra de Dios está enseñando, no podemos recibir todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros, para los que le amamos. Ahora déjeme además decirte algo. Mi obediencia y tu obediencia nunca serán perfectas, porque somos imperfectos. Sin embargo, Dios nos sigue bendiciendo todos los días. Dios nos sigue dando lo que necesitamos, nos sigue dando, cubriendo, protegiendo, porque hay cosas que son por herencia, ¿verdad? Pero hay otras que tenemos que hacerlas para recibir por instrucción. Y si no seguimos, si no ponemos en práctica la palabra de Dios, no podemos recibir ciertas bendiciones que Dios tiene para los que le aman. Si hay algo que Dios nos demanda, es que debemos recordar constantemente lo que Dios nos dice, recordar constantemente lo que la palabra de Dios nos enseña. Dios nos llama a recordar nuestra liberación en primer lugar. Éxodo 13:3, Moisés dijo al pueblo, Éxodo 13:3 dice, Moisés dijo al pueblo: acuérdense de este día
en que salen de Egipto, en que son libertados, son liberados, país donde han sido esclavos y de donde el Señor los sacó desplegando su poder. No coman pan con levadura, dice Éxodo 13:3. Acuérdense de ese día, acuérdense que Dios los ha libertado, acuérdense, Dios nos llama a recordar nuestra libertad, que Él nos libertó. Acuérdense de dónde te sacó el Señor. Deuteronomio 6:12. Entonces, ten cuidado que no se te olvide, que no se te olvide, que no te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Acuérdate, no te olvides. Antes servías, a lo mejor no estábamos esclavos, ¿verdad? Literalmente, pero estábamos esclavos del pecado. Algunos servían a las drogas, otros servían al vicio, algún otro vicio. Otros eran esclavos de la lujuria, eran esclavos de la tristeza, tal vez otras personas eran esclavos del egocentrismo, eras esclavo del materialismo. Pero acuérdate que el Señor te ha hecho libre, te sacó de esclavitud. También Deuteronomio 8:2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, le dijo al pueblo, para humillarte, probarte, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Dios quería que se acordaran que eran esclavos, y fue Dios quien los hizo libres, quien los sacó de ahí para que le adoraran. El Señor quería que se acordaran de todos los milagros que Él había hecho. El Señor quiere que nos recordemos de todos los milagros que ha hecho en nuestra vida. Cómo Dios nos ha provisto en medio de la escasez. Dios quiere que nos acordemos de todo lo que ha hecho en nosotros. Aún en dificultades Él ha estado con nosotros. Dios quiere que nos acordemos de cómo nos ha sostenido. Él quiere que nos recordemos que cómo Él ha sostenido nuestra vida en medio de la crisis, en medio de la violencia, nos ha protegido, nos ha guardado. Como Él quiere que nos recordemos, que constantemente que nos acordemos, que no se nos olvide que fue Él quien nos ha libertado de la esclavitud del pecado. Él es el Dios que proveyó en el maná en el desierto, cuando su pueblo iba camino a la tierra prometida. Y cuando querían comer carne, Él es el Dios que les envió codornices hasta que se saciaran, dice, así como el próximo 28, ¿verdad? Los hombres. Él es el Dios que sacia la sed de su pueblo. Cuando tiene agua amarga, la convierte en agua dulce. Y Él es el Dios que sacia nuestra sed cuando tenemos amargura en nuestro corazón, cuando tenemos amargura en nuestra vida, en nuestra alma. Él es el Dios que sacia nuestra sed. Él es el que calma nuestra hambre espiritual. El Señor quiere que recuerdes que aún en medio del desierto no te faltará el alimento. No te faltará su protección. Que aún en medio de la dificultad no te faltará su protección, su guianza. No faltará la columna de fuego para guiarte, la nube, ¿verdad? Para guiarte. No faltará la protección de Dios para tu vida. El pueblo, a pesar de estar en el desierto, no sufrió sed. La ropa crecía con ellos y Dios los bendecía a cada uno por herencia, por la promesa hecha a Jacob. Acuérdate de todas esas bendiciones que Dios te ha dado. Acuérdate de todas las bendiciones que Dios tiene para ti, que Dios te ha dado. ¿Me estás siguiendo hasta aquí? Dios quiere que nos recordemos que hoy tenemos libertad. Eras esclavo, pero ya no más. Ahora tienes la libertad que hay en Cristo Jesús. Tienes la libertad para acercarte a Él. Tienes la libertad para en tus necesidades buscarlo y que Él sea quien sacie de tu vida, quien sacie tu sed. Pero también Dios quiere que recordemos sus instrucciones y sus mandamientos. Malaquías 4:4 dice: acuérdense
Acuérdense, recuerden, acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le di en Horeb para todo. Al pueblo le decía: acuérdense de los estatutos, acuérdate de la ley, acuérdate de lo que les he hablado, acuérdense de lo que yo les hablé a través de Moisés. No solo recuerden de lo que he hecho por ustedes, acuérdense de sus instrucciones, de sus ordenanzas, dice el Señor. Dios quiere que recuerdes que Él nos ha hecho libres. Para vivir en esa libertad tenemos una ley perfecta. Para vivir en esa libertad que Él nos ha dado, en esa vida en abundancia que Él nos ha dado, tenemos una ley que es perfecta. Una ley que Él nos ha dado, una ley que está en su palabra. No solo recuerden lo que ha hecho por ustedes, sino recuerden sus instrucciones, porque es a través de ellas, le decía al pueblo, que hay bendición. Obedecer la ley es igual a vivir en libertad. Obedecer la ley de Dios, obedecer los estatutos, los mandamientos, obedecer la palabra de Dios es vivir en libertad. Y muchas veces pensamos que vivir en libertad es vivir sin ley. Vivir haciendo lo que nos place, lo que queremos. De jóvenes decimos: no me digan nada, yo sé. ¿No le han dicho así a sus hijos? No, papá, no me digan nada, yo sé lo que voy a hacer. Porque de jóvenes, a lo mejor de grandes todavía lo hacemos, ¿verdad? Algunos tal vez. No me digan nada, yo sé lo que voy a hacer. Porque pensamos que vivir en libertad es vivir sin ley. Que me dejen hacer lo que yo quiera. Creemos eso, los seres humanos. Pensamos que vivir en libertad es decir lo que yo quiera, cuando yo quiera, como yo quiera. Cuando le decimos a nuestros hijos, si usted le dice a sus hijos, ¿verdad? No vas a ir. O te quiero aquí a las 10 de la noche. Quiero que estés aquí temprano. O le dice a sus hijos: no juegues tanto Roblox hoy en día, ¿verdad? Que hay tanto celular, tanto Roblox. No juegues. Tu hijo, mi hijo, cree que le estás privando de su libertad. Pero no entiende que lo que estamos haciendo, lo que estás haciendo es protegiéndolos, cuidándolos de ciertas situaciones, de ciertos peligros, cuidándolos de vivir esclavos a lo mejor de Roblox, que le roban mucho su atención. La gente piensa que las instrucciones de Dios son solamente para prohibirnos algo, para molestarnos. No se dan cuenta, y a veces tampoco nosotros, que son para librarnos de grandes males. Aún nosotros a veces no entendemos que los mandamientos de Dios son para librarnos de los males, son para librarnos a lo mejor de alguna situación, porque los mandamientos de Dios nos dan sabiduría. El ser humano no relaciona ley con libertad. Por ejemplo, la Biblia nos dice: no se embriaguen, con lo cual hay disolución. Y la gente piensa que las personas piensan que es para molestar, para dejarles que no se diviertan. No codicies nada de tu prójimo. No dirás falso testimonio. No tengas sexo antes del matrimonio. Y eso es para protegernos. Eso es para cuidarnos de ciertos males, de ciertas situaciones que se van a arraigar en el corazón. El ser humano cree que los no de Dios son para amargarnos. No nos damos cuenta que seguir las instrucciones de Dios son bendición para nosotros. No nos damos cuenta de eso muchas veces. Y por eso no seguimos las instrucciones de Dios. Dios quiere que recordemos que vivir en la verdad nos trae bendiciones. Que vivir en la palabra de Dios nos va a traer bendiciones para nosotros. Que vivir en las instrucciones de Dios nos va a traer bendición a nuestra vida, a nuestros familiares, a nuestra familia. Segunda de Pedro 1:12 dice: por eso siempre le recordaré estas cosas, por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Siempre le recordaré. Dios quiere que recordemos que vivir en la palabra de Dios nos trae bendición. Ahora vivimos en la verdad.
Tenemos la verdad, hemos conocido la verdad y esa verdad es la que nos hace libres. Esa verdad es la que nos hace verdaderamente libres. Hoy en día nos van a atacar, están en contra de la verdad. Hoy en día allá afuera tal vez van a estar en contra de la verdad que Dios ha establecido. Y están atacando nuestra verdad, están atacando la verdad, están atacando a nuestros hijos con la mentira de la ideología de género. Tú la ves por todos lados, tú ves cómo se quiere meter por todas partes la ideología de género a la vida de nuestros hijos. La ves en las escuelas, la ves en el cine, aún las imágenes, aún las series para niños traen situaciones, ¿verdad?, que abarcan o nos dicen acerca de la ideología de género. Lo ves en las series de televisión, lo ves en los políticos. Una diputada afirmó hace unos días que la biología, dijo, es lo menos certero que existe, porque estaba discutiendo que los niños pueden decidir a partir de los 4 años si quieren cambiarse de sexo o no. Y estaba discutiendo, la que sigue por favor, estaba discutiendo, veme siguiendo allá con la imagen, estaba discutiendo, ¿verdad?, si pueden decidir los niños de 4 años. Estaban hablando de que ellos querían pasar una ley que los niños puedan decidir desde temprana edad que pueden cambiarse de sexo en su acta de nacimiento. Y esta diputada afirmó, la biología, dice, es lo menos certero que hay, porque están atacando la verdad y no nos damos cuenta que es la verdad la que nos hace libres. Es la verdad en la que podemos vivir en libertad. Si tenemos la verdad, viviremos en libertad. Si tenemos la verdad, si practicamos la verdad, viviremos en libertad. No se te olvide, no se nos olvide que Cristo pagó un alto precio para que usted y yo vivamos en la libertad que Él nos ha dado. Cristo pagó con su sangre, murió por nosotros, para que nosotros hoy pudiéramos vivir en esa libertad que nos trae la palabra de Dios, que nos enseña la palabra de Dios. No olvides que Dios ha sostenido tu matrimonio, porque ha podido estar roto en 1000 pedazos. Tal vez que Dios ha sostenido mi matrimonio, tal vez tu matrimonio ha sido sostenido por Él, tal vez pueda haber estado en 1000 pedazos, pero Él nos ha sostenido. No olvides que Dios te ha sostenido en tu depresión, te ha sacado de ahí, te ha dado libertad. Dios ha sostenido tu vida. No se te olvide que Él es el que nos da la libertad. No olvides que Dios te ha dado una familia, ha sostenido a pesar de tus fallas. ¿Cuántos hemos fallado con nuestra familia? Pero no olvides que es Dios quien te ha sostenido a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros errores. Él sigue sosteniéndonos. No lo olvides. No olvides que ahí vas camino al infierno, pero hoy vas camino a la gloria, a la presencia de Dios. No olvidemos eso. Íbamos camino al infierno, camino de una separación eterna de Dios. Es el mayor infierno del hombre, una separación eterna de la presencia de Dios. Pero no olvides que hoy vamos camino a la gloria, a la presencia de Dios. Nuestro destino final no está aquí en esta tierra. Nuestro destino final es en la presencia de Dios. No olvides que solo hay un verdadero gozo cuando obedecemos la voz de Dios. No olvides que solamente hay un verdadero gozo cuando usted y yo obedecemos la palabra de Dios. Por último, quiero mencionar algunos beneficios rápidamente de ser un hacedor de la palabra de Dios. Santiago 1:25 dice: pero el que mira atentamente, ¿cómo la mira? Atentamente en la ley perfecta, en la ley perfecta de la libertad, y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, dice el verso 25, recibirá bendición al practicarla. El que mira atentamente, dice el pasaje, dice Santiago, el que mira con atención. No puedes conocer la ley de Dios de manera superficial.
Santiago está diciendo: pon el ojo en un punto de partida fija, mírala fijamente, observa cuidadosamente la ley que es perfecta, que te da libertad. Obsérvala cuidadosamente, no superficialmente solamente, no solamente en un domingo, no, obsérvala con atención, cuidadosamente. La palabra de Dios es perfecta, no se contradice, no se equivoca, no hay mentira en ella. Dios no se ha equivocado. Los que entendemos, los que ponemos atención, los que no ponemos atención, más que nada, o malentendemos, muchas veces somos nosotros. Pero la palabra de Dios es perfecta, no se equivoca, no hay error en ella. La palabra de Dios no se contradice. ¿Sabe por qué hay tanta violencia allá afuera? ¿Sabe por qué hay tantas muertes, violaciones, guerras? ¿Sabe por qué las familias se pelean por la herencia? El hijo golpea a la madre deja al niño abandonado. ¿Sabe por qué pasa todo eso? Porque no se sigue la ley perfecta de Dios que nos da libertad. Porque no se pone en práctica, porque no se sigue la ley perfecta de Dios, que es la única que le da libertad al hombre. ¿Por qué las familias se están peleando entre ellas? Porque no se pone en práctica la ley perfecta de la libertad. La palabra de Dios es la única ley que trae libertad para amarnos unos a otros. La palabra de Dios es la única que trae, es perfecta, porque nos lleva a amarnos a otros, a perdonar a otros, a buscar el bien de otros. No solo debemos mirarla atentamente, no solo es perfecta, no solo trae libertad, sino que tenemos que perseverar en ella, tenemos que practicar, y entonces recibiremos todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Salmo 19:7. Salmo 19:7 dice la palabra de Dios, el salmista: la ley del Señor es perfecta. Una vez más, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen ¿qué? Alegría al corazón. ¿Está ahí arriba? Ahí está. La que sigue, por favor. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El salmista dice que la ley del Señor es perfecta, infunde aliento. ¿Cuántas veces nos hemos sentido desalentados, cansados de la vida, cansados de la esposa, del esposo? No digan amén. Como seres humanos, ¿verdad? A veces nos sentimos cansados, desalentados, quebrantados, con heridas en el corazón, rotos, con angustias por lo que ha pasado, por lo que está pasando. Pero ¿quién puede restaurar el alma? ¿Quién puede traer aliento de vida a nuestro corazón? Solo la palabra de Dios trae vida a nosotros. Solo la voz de Dios. Dice el verso antes, un verso antes, a la que está anteriormente, por favor. Esta, la ley del Señor es perfecta, que trae aliento a nuestro corazón. Dios nos dice esta mañana: mi palabra puede restaurar tu alma. ¿Estás cansado? ¿Estás cansada? Tu hijo no te hace caso, tu hijo no hace lo que tú le dices. ¿Estás cansada de la vida, de los problemas que enfrentas, de la violencia que hay afuera en la semana? Dios te dice: ven a mi palabra, voy a darte aliento de vida. Búscame a través de la palabra, escucha atentamente la voz de Dios, voy a darte aliento de vida. Dios es perfecto. ¿Cómo será su ley? Perfecta. Dios es bueno. ¿Cómo será su ley?
Dios es santo. ¿Cómo será su ley? Su ley es santa. Dios es justo. ¿Cómo será su ley? Su ley es justa. Dios es todopoderoso. ¿Cómo será su ley? Su ley es toda poderosa. Su ley es poderosa para sanar el alma, para sanar el corazón, para transformarnos, para cambiarnos, para traer vida a nosotros. La palabra de Dios trae vida, trae aliento de vida. Dice el verso también: el mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. La palabra de Dios no engaña, no hay falla, es firme y segura. El sencillo no es el ignorante, no es el que no sabe. ¿Cuál es el sencillo según el Salmo? El humilde que reconoce que necesita la dirección de Dios. El sencillo es el que reconoce que necesito a Dios, necesito tu guianza, tu dirección. Yo no sé cómo guiar a mi hijo, yo no sé, no me hace caso en ciertas áreas. Yo no sé, Señor, pero tú sabes, tu palabra nos dice, tu palabra me enseña. Yo necesito tu palabra, ese es el sencillo. Yo necesito que tu palabra me hable. Cuando usted abra su Biblia, dile: yo necesito que tú hables a mi vida con tu palabra, que traigas aliento de vida, que me enseñes, que me des sabiduría. Dame sabiduría, enséñame a vivir, a tomar decisiones correctas, no solo a saber las cosas, sino tener una dirección, una decisión correcta. Eso es lo que está diciendo el Salmo. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Verso 8 dice: los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Traen alegría al corazón. Rectos, los preceptos del Señor no están torcidos, no son injustos, están alineados al carácter de Dios. Los preceptos del Señor traen alegría. El obedecer a Dios produce un gozo profundo, inigualable. El obedecer al Señor produce un gozo en nuestro corazón. Ah, sí, Señor, gracias, hice lo correcto, Señor. ¿No les ha pasado eso a usted? Perdoné a mi esposo, hice lo correcto, y después se siente bien uno, porque ya las cosas están bien. Bueno, a mí me pasa a veces, ¿verdad? Que me perdona mi esposa. La obediencia no quita la alegría. La obediencia produce la alegría, un gozo interior, un gozo alineado con el gozo de Dios, un gozo que se produce en lo profundo del corazón, no solo por placeres momentáneos. No solo por placeres momentáneos de un ratito voy a estar bien. Dice el Salmo 4:7, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando se encontraban en su grano y en su mosto. Él es el que da alegría a nuestro corazón, mayor que los que cuando comemos carne asada nos sentimos alegres. Ahorita como gritaron. Pero dice el Salmo, mayor que la de ellos cuando estaban en su grano y en su mosto. Algunos buscábamos la alegría en el mosto, en el vino. Pero dice: tú diste alegría a mi corazón, mayor de la de ellos cuando estaban en su grano y en su mosto. Porque la obediencia no quita la alegría. La obediencia a la palabra de Dios produce la alegría en el corazón. Por último, el mandato del Señor es claro. Dice el pasaje: da luz a los ojos. La palabra de Dios quita la ceguera espiritual. La palabra de Dios quita la ceguera espiritual. Al leer la Biblia, alguien se da cuenta de actitudes que veía normales, pero que dañaban su vida y dañaban a otros. Al leer la palabra de Dios, Él nos reta, nos enfrenta con algo y dice: veo actitudes que ahora conozco que están mal, que ahora entiendo que estaban mal en mi vida. Veo actitudes que ahora sé que dañan a otras personas, dañan a quien me rodea, dañan a mis hijos. Esas actitudes dañan a otros. Es la palabra de Dios hablando a nuestras vidas. Es la palabra de Dios. El mandamiento del Señor es claro: da luz a nuestros ojos. Así es la palabra de Dios.
Da luz a nuestras vidas. Da luz a nuestro entendimiento. Lo que no entendía antes, lo que antes hacía como parte de mi vida, de mis hábitos. Ahora, Señor, la palabra de Dios me está corrigiendo mis hábitos y pongo en práctica tu palabra. Ponte sobre tus pies, quiero terminar. Por último, les dije que esta vez iba a ser un poco más retadora su palabra hacia nosotros, hacia la obediencia. Porque la palabra de Dios enseña al que quiere aprender. La palabra de Dios enseña al que quiere ponerla en práctica, al que quiere realmente aprender, al que tiene un corazón enseñable, humilde. El que recibe la palabra de Dios dice con mansedumbre. Con mansedumbre. ¿Cómo estás recibiendo? ¿Cómo recibes la palabra? ¿Cómo abres la Biblia? La palabra de Dios enseña al que quiere aprender. La palabra de Dios alegra el corazón del que obedece. El que no quiere obedecer, el que no queremos obedecer, seguiremos con las mismas dificultades tal vez, con los mismos errores que no queremos desechar, seguiremos en lo mismo, sintiendo una falta de alegría, de gozo en el corazón interior. Y por último, la palabra de Dios ilumina al que camina en medio de un mundo de confusión. Ilumina el camino, el que va por un mundo en medio de confusión. Un mundo está confundido. Las personas no saben qué quieren. Los muchachos dicen: ¿por qué tengo que trabajar, que me mantengan mis padres toda la vida? Porque yo no pedí venir al mundo. Así hay muchachos que se ponen a discutir ahí, usted ve en las redes sociales: ¿por qué yo no pedí venir, que me mantengan siempre? Vivimos en un mundo de confusión. Se ha levantado una ola de personas que se creen perritos, no sé, me acuerdo el nombre, cómo les llaman, pero se ponen una máscara y andan en 4 patas y van y se meten a los jardines y ellos se creen perritos todos. Las personas están confundidas y solo será la palabra de Dios. Solo será la palabra de Dios que iluminará el entendimiento de las personas cuando conocen, cuando escuchen, cuando acepten la palabra de Dios en sus corazones, cuando acepten la palabra de Dios en sus vidas y en nosotros. Es la palabra de Dios la que nos va a llevar a recibir sus bendiciones cuando la ponemos en práctica.